Vamos a ver en este vídeo conceptos que me han parecido clave para elegir qué modelo de negocio aplicar en un business plan. Para ello me referiré a tres grandes aspectos como son el DAFO, las 5 fuerzas de Porter y el modelo Canvas. Vamos de entrada a ver el DAFO, análisis, de alguna manera el DAFO responde a analizar la situación, analizar la situación a partir de la idea de negocio que se tiene en el business plan. Lo que haremos es un análisis de aquellos aspectos que no son favorables, como son las fortalezas y oportunidades, pero también tener en cuenta todo aquello que puede ser desfavorable, como son las debilidades y amenazas. Se entiende que es un análisis interno y un externo. El análisis interno que conforman las fortalezas y debilidades y el análisis externo que son las oportunidades y amenazas. Un poco para diferenciar porque a veces cuesta decir pues si es una fortaleza o es una oportunidad o es una debilidad de amenaza, la elección de una u otra depende desde el punto de vista que elijas. Si es el punto de vista más interno, pues insisto, esas fortalezas y debilidades, y si es el punto de vista externo serían oportunidades y amenazas. A partir del DAFO, lo que podemos es definir estrategias posibles. Y las estrategias posibles que nos saldrán serán de 4 tipos. Fijaros, si nosotros cruzamos una fortaleza con una oportunidad, tenemos o tendremos una estrategia agresiva. Insisto, ¿por qué? Porque utilizamos algo que es un punto fuerte y a la vez aprovechamos una oportunidad. Por lo tanto, estamos siendo agresivos en el mercado. Si por el contrario utilizamos una debilidad con una oportunidad, esto sería revitalizarnos. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que hacemos es algo que tenemos débil en nuestra idea de negocio, lo que hacemos es que de esa debilidad, aprovechando una oportunidad, revitalizamos la misma. Si nosotros cruzamos la fortaleza con una amenaza, se impondrá aquí una estrategia que se llama de diversificación concéntrica o búsqueda de un oasis. Es decir, nosotros hemos utilizado una fortaleza y para hacer frente a, por ejemplo, un competidor, lo que hacemos es diferenciarnos, con lo cual escogemos un ámbito del mercado en el cual la competencia no incide de manera clara o no tan bien como nosotros. Por lo tanto, lo que hacemos es generar, por así decirlo, un océano azul en el cual nosotros seremos los mejores. Si cruzamos una debilidad con una amenaza, aquí lo tenemos crudo, ¿no? Entonces aquí lo que se impone es una estrategia de defensiva totalmente. Por lo tanto, la podemos llamar como de trinchera, ¿no? Cavamos una trinchera y nos defendemos de la competencia, o bien estamos tan mal que, en definitiva, con esta amenaza que nos viene, lo que decidimos es vender el negocio o liquidarlo. Estas son estrategias que se pueden imponer en un momento determinado. Una no es mejor que otra, dependerá siempre de lo que suceda en ese momento. Por lo tanto, en la idea de negocio convertida ya en una empresa, lo que debemos es ser ágiles en responder a lo que son oportunidades o amenazas en función de lo que vaya sucediendo y a partir de aquí aplicar una u otra estrategia y así poder ser más sostenible la idea de negocio y el negocio en sí. Bien, una vez visto el DAFO ya habríamos hecho un diagnóstico de nuestra idea, de nuestra empresa, y a partir de aquí vamos a profundizar aún más en ese análisis
de la idea y del negocio a partir de las 5 fuerzas de Porter. ¿Cuáles son las 5 fuerzas de Porter? Y veremos que a partir de ver y de definir esas 5 fuerzas de Porter, para qué pueden ser útiles. Bien, de entrada tenemos la primera, que es proveedores. El poder de negociación de proveedores hay que tenerlo en cuenta en cualquier negocio, pero también el poder de negociación del cliente. Y al mismo tiempo considerar las amenazas de entrada, es decir, nuevos entrantes en el mercado, y también la amenaza de sustitutivos en cuanto a nuestro producto y o servicio, que puede amenazarnos algún producto y o servicio que esté en el mercado similar, y depende de nuestra estrategia. Por ejemplo, pues igual es un precio demasiado elevado y entonces el consumidor, el cliente, puede escoger otro producto y o servicio que no sustituya al nuestro. Y luego esto converge en la quinta fuerza de Porter, que son los competidores, que hay que tenerlos en cuenta, lógicamente, para poder incidir de mejor manera nuestro negocio, nuestra idea de negocio. Bien, vamos a analizar cada uno de ellos y empezaremos por los proveedores. Los proveedores hay que tener en cuenta su poder de negociación. A mayor poder de negociación de ellos, lógicamente lo tendremos más difícil. Tendremos que comparar si tenemos más poder de negociación nosotros o ellos. Lógicamente, en un inicio de negocio siempre, en general, el poder lo tendrá el proveedor. Dependerá de la fase o del ciclo de vida del negocio, pues que ese poder vaya minvando y vayamos fortaleciendo nosotros nuestro poder de negociación. En definitiva, hay que tener en cuenta estos aspectos que aquí aparecen en pantalla, como es, por ejemplo, que nos amenacen los proveedores en integrarse verticalmente, con lo cual tendrán más poder de negociación, o que estén más concentrados. Si están atomizados, probablemente nosotros tenemos mayor probabilidad de tener mayor poder de negociación. Es decir, atomización significa que hay muchísimos proveedores, concentraciones que hay muy pocos. O, por ejemplo, si son proveedores que nos suministran un producto clave, claro, aquí sí o sí tendremos que pasar por él, con lo cual el poder pasará a ser mayor, el poder de negociación del proveedor, o bien que se diferencien mucho del mercado, o que tengan una importancia relativa al sector dentro de su segmento, o que la identidad de marca sea muy importante, entonces el poder de negociación será mayor para el proveedor. Bien, hasta aquí la primera fuerza. Vamos a la siguiente, que son los clientes. También aquí hay que tener en cuenta el poder de negociación del cliente. A mayor poder de negociación del cliente, peor lo tendremos, o al revés, si nosotros tenemos mayor poder que él, pues entonces será a la inversa y saldremos ganando, ¿no? Entonces aquí algo similar sucede con los proveedores, es decir, por ejemplo, el cliente, un B2B, puede amenazarnos de integración vertical, entonces tendrá muchísimo mayor poder él que nosotros, o bien también, como antes, la concentración o atomización. A mayor número de clientes, pues mayor poder nosotros, a menor número de clientes, mayor poder para ellos, es decir, menor número de clientes significa concentración, mayor número de clientes significa atomización. Luego el volumen de compra, ¿no? Dependerá de si nos compran grandes cantidades, pues lógicamente el poder pasará a ser de ellos. O la información de la que disponen, incentivos a los que toman decisiones, por ejemplo, en este caso, incentivos a los que toman decisiones, puede ser en un B2B, pues que haya el que nos está comprando, que lo incentiven de gran manera si consigue mejores condiciones. Esto, pues, lógicamente aumenta el poder de negociación del propio cliente. O impacto en la calidad o el precio relacionado con las compras totales. Esto también nos puede condicionar ese poder de negociación del cliente. Vamos a la siguiente, la tercera fuerza, que son las amenazas de entrada. Aquí los nuevos entrantes nos pueden limitar la obtención de margen, ¿no? Es decir, a mayores probabilidades de nuevos entrantes, el margen quedará más reducido. Pues ¿por qué? Porque el precio tendremos que poner un precio más competitivo. Bien, aquí
Los aspectos a tener en cuenta son las economías de escala. A mayores economías de escala del nuevo entrante, pues peor para nosotros, o al revés. O ventaja absoluta en coste, es decir, que los costes evidentemente influyen. A menor coste para ellos, pues peor para nosotros, o a menor coste para nosotros, peor para ellos. O que nos diferenciemos, o accesos a canales de distribución, hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que el acceso es más fácil para nosotros o para ellos. Pregunta a tener en cuenta. O el volumen de inversión. A mayor volumen de inversión que corresponda al nuevo entrante, peor para el nuevo entrante. Es decir, si estamos en un sector con alta tecnología cuya inversión es elevadísima, pues lo tendrán más difícil los nuevos entrantes. O costes de cambio elevados, significa que pues le cueste mucho el cambio al que ya tenemos de cliente, pues entonces el nuevo entrante lo tendrá más difícil, ¿no? O las decisiones de los gobiernos en cuanto a proteccionismo, por ejemplo, si hay mucha protección a los que ya están, pues evidentemente el nuevo entrante lo tendrá más difícil. Bueno, estos son una serie de aspectos para que tengáis una idea de cómo trabajar, ¿no?, esas fuerzas de Porter. Vamos a ver la siguiente, amenaza de sustitutivos. Aquí el límite es vía precio claramente, es decir, si por ejemplo nos amenazan en esto amenaza de sustitutivo se refiere al producto y o servicio. Si un producto y o servicio tenemos algo similar en el mercado y eso que es similar en el mercado es menor precio que el nuestro, cuando hayan momentos de crisis, pues el consumidor, el cliente, se pasará al otro producto y o servicio. Pero vamos a tener que tener en cuenta otros aspectos como son, por ejemplo, los costes de cambio. Si le cuesta más cambiar al cliente, pues la amenaza será menor. O propensión al cambio igual, ¿no? Es decir, un poco parecido a lo anterior, ¿no?, de que si el comprador es propicio al cambio, pues más amenaza tendremos del sustitutivo. O rendimiento relativo del precio del sustitutivo, o los sustitutivos pueden tener una estructura de costes muy diferente. Por ejemplo, aquí ponemos los secadores de mano eléctricos versus toallitas de papel o toallas de tela. En función de la estructura de costes de los mismos puede amenazarnos más o menos el sustitutivo. Y finalmente, la quinta fuerza de Porter, que son los competidores, ¿no?, los que ya están, diríamos, ¿no?, los competidores que ya están en el mercado, y eso es rivalidad interna. Aspectos a tener en cuenta aquí es el crecimiento del sector, los costes fijos, la estructura de costes fijos muy importante sobre el valor añadido, o la sobrecapacidad intermitente que puede haber en función de la coyuntura del mercado, o la diferenciación e identificación de marcas. A mayor importancia de la marca, pues más competitivo serás. También aquí influye la concentración o atomización, ya explicado anteriormente, la complejidad de información y también las barreras de salida, ¿no? Cuanto más cueste la salida, por peor que le vaya a un competidor, hará lo que sea para mantenerse en el mercado. Bien, hasta aquí estas 5 fuerzas de Porter que nos pueden dar una mayor idea, si cabe, junto con el DAFO, de hacia dónde podemos dirigir nuestro modelo de negocio. Vamos a la tercera herramienta, que es el Canvas, para elegir el modelo de negocio a aplicar a nuestra idea de negocio o empresa. Bien, aquí el modelo Canvas, de entrada, tener en cuenta lo que contiene. Contiene y visualiza 4 áreas, 4 grandes áreas de actuación y 9 campos concretos que luego vamos a definirlos. Veremos en función de esa visualización de 4 áreas y 9 campos una visión global, en definitiva, del negocio y además rápida del mismo, con lo cual tendremos seguro ya una manera muy práctica de aplicar esa idea de negocio que tenemos y ese modelo de negocio a escoger.
También lo que muestra esa tabla, que veremos enseguida, serán una serie de interacciones entre esas 4 áreas y 9 campos que se visualizan rápidamente. Bien, aquí tenemos estas, diríamos, en distintos colores, aparecen 4 distintos colores, que serían las áreas que podemos trabajar en la idea de negocio, en las cuales las voy a visualizar rápidamente. Por ejemplo, estas 3 que son con qué lo haces, vamos a aparecer las áreas, las 4 grandes áreas de actuación secuencialmente de izquierda a derecha. Con qué lo haces serían a través de alianzas clave, a través de actividades clave y de recursos clave. Luego, ¿qué es lo que propones? La respuesta sería a través de la propuesta de valor. ¿A quién te diriges y cómo? Es otra pregunta a responder, que es pues, los segmentos de clientes, qué relación debes mantener con ellos y los canales a utilizar para llegar a ese cliente, que sería el cómo. Y finalmente la viabilidad económica, que es comparar los ingresos con los costes. Bien, ¿de qué forma esta tabla la podemos trabajar? Se sugiere lo siguiente, que es de una forma muy participativa, los que componemos esa idea de negocio, los miembros que puedan, por ejemplo, generar una idea de negocio, un equipo, o bien incluso uno o una persona individualmente que quiera crear su propio business plan, lo primero a trabajar sería el segmento de clientes. Fijaros, esa numeración que hemos puesto aquí es el orden a seguir para ir cumplimentando esta tabla. Para daros una idea de qué significa segmento de clientes, es a los que ofrecemos nuestro producto y o servicio. Es decir, el segmento de clientes será focalizarnos a un grupo de consumidores o clientes con algún denominador común. Siempre el segmentar a los clientes es muy importante, pero no obviar los dos extremos, es decir, ni segmentar para nada, ni segmentar excesivamente. Si no segmentamos para nada y vamos a todo aquel que nos pueda pasar por la mente sin ningún previo análisis, o decimos, no, es que nosotros vamos a todo el mercado, entonces lo que nos ocurrirá es un error en cuanto a que no focalizamos bien y las actuaciones de marketing correspondientes no serán claras. Y si vamos al extremo de segmentar excesivamente, pues podemos perder oportunidades de mercado. La siguiente parte a complementar de la tabla es propuestas de valor. Aquí ya vemos en como segunda posición, diríamos, las propuestas de valor sería pensar en qué es lo que aportamos como solución al mercado. ¿Qué solución aportamos y cómo la aportamos? Eso sería propuesta de valor muy importante. Siempre tenemos que dar valor añadido al consumidor o cliente al que vamos dirigidos o al que va dirigida la idea de negocio, nuestra empresa, el producto y o servicio que ofrecemos. En tercer lugar sería, bueno, a partir de aquí, ¿cómo hacemos llegar esa propuesta de valor al mercado? Que sería el canal de distribución. Lo hacemos directamente, utilizamos intermediarios, nos aliamos con alguien, etcétera, etcétera. En cuarto lugar sería mantener una relación con el cliente que siempre debe ser a largo plazo. Es decir, una vez ya lleguemos al cliente, lo que hay que pensar es qué hacer para fidelizarlo, para que repita en definitiva la compra. En quinto lugar, ya podemos pensar en la manera que podemos hacer o generar ingresos, forma en que la empresa puede generar los ingresos, porque ya sabemos, ¿no? La propuesta de valor que damos al mercado, a qué cliente y qué canal
de distribución para hacer llegar el producto o la propuesta de valor al mercado, pues a partir de aquí podemos ya idear la manera en que podemos generar ingresos. En sexto lugar, hay que pensar en los recursos que utilizamos para llegar al mercado de forma más eficaz y eficiente, ¿no? Funcionamiento del negocio que sea eficaz y eficiente. En séptimo lugar, serían los procesos, es decir, actividades internas a desarrollar para la propuesta de valor ofrecida. Por lo tanto, las actividades clave. ¿Cuáles son esos procesos que nos permitirán llegar de mejor manera o de hacer esa propuesta, pero mejor dicho, llegar de la mejor manera posible al mercado, pero sobre todo de hacer la mejor propuesta de valor posible? Y en octavo lugar tenemos las alianzas clave, es decir, para desarrollar esa propuesta de valor con la mayor eficacia y eficiencia, pensemos en con quién nos podemos o con quién nos podemos aliar o con qué entidades, con qué empresas, con qué organizaciones nos podemos aliar para esa propuesta de valor sea la mejor posible. También aquí pensar en la co-creación, es decir, en hacer partícipes al propio mercado, al propio cliente, en la creación de valor, en la propuesta de valor, en definitiva. Y con todos estos aspectos últimos mencionados ya podemos pensar en cuál será nuestra estructura de costes para que el modelo sea lo más sostenible posible. Bien, espero ya con estas herramientas propuestas pues que os sean muy útiles para poder idear el modelo de negocio más adecuado posible a vuestra idea de negocio o empresa. Muchas gracias por su atención y espero que estos conceptos les sean útiles para su business plan. Muchas gracias, repito, mucha fuerza y adelante.